Hola, buenas noches. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad y nivel educativo? Encantado, señorita. Yo me llamo Pedro Imán Anastasio. Tengo 75 años de edad cumplidos y mi DNI es 165 70 309. Con relación al nivel educativo, cuento con quinto año de secundaria. Bien, gracias. Ahora empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los primeros problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, según mi apreciación, en el programa económico, si bien es cierto que adoptó una política, podríamos decir, una política que no convenció casi al pueblo, porque por un lado, con el ánimo de conseguir la tranquilidad para el pueblo, adoptó medidas muy drásticas que afectaban muchas veces a la economía, en los sociales, más que todo, mediante su gobierno de él hubo muchas dictaduras, muchos autoritativos, ¿no? El autoritarismo, como se dice. Yo creo que no fue solución sus medidas. Por un lado, quizás, pero para otros sectores no. Bien. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? El gobierno del ingeniero Fujimori ya encontró al país sufrido, en extrema pobreza, que lo dejaba el doctor Alan García Pérez. Entonces él tuvo un largo batallar para trabajar adoptando las políticas que más le convenían al pueblo, pero que no fueron suficientes porque por un lado se solucionaba y por otro lado había un cierto descontento, según mi apreciación. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, con relación a esa pregunta, el gobierno de Fujimori, el ingeniero Fujimori, adoptó políticas como los programas del PRONA, también el programa ¿qué les digo? A ver, también hubo el vaso de leche y otro, ¿cómo fue? Si no me equivoco. Bueno, generando estas políticas, el pueblo, por un lado, favorecía, como se dice, pero se marginaba a otros sectores, ¿no? Creó también no me viene a la mente el otro, también ayudó a superar ciertos impases que se vivía en ese entonces. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En la política sus políticas fueron de combatir, generalmente aplicó una política de mano dura, ¿no? Que optó incluso contra los militares y otras fuerzas de poder con el ánimo de desterrar a este flagelo que más azotaba al pueblo, como el terrorismo, Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y pues él tuvo que ingeniárselas para librarnos de estos enemigos que azotaban al pueblo peruano.
Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Con relación a esta política, yo creo que fue muy apresurado. Si bien es cierto que de repente para él había pensado en la extrema pobreza que se vivía en ese entonces, ¿no? Y que fue adoptado por incluso los ministerios de educación, de salud, perdón, de salud, ¿no? Pero la verdad afectó a mucha gente humilde e incluso es algo que va contra los derechos humanos y no debió darse porque era gente humilde e incluso son, si es que no me equivoco, son muchos números, que la calidad buena escapa, tanto mujeres como hombres. No debió darse esa política, porque fue sin el consentimiento de aquellas personas que al final quedaron gravemente y otras fallecieron. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, él primero se abocó a comprar a la prensa, a sobornar a la prensa, para que no revierta las imágenes de lo mal que se producía en el régimen de su gobierno, ¿no? Los amenazaba o aquel que se ponía, ¿no? Los amenazaba y de todas maneras lo tenía comprado prácticamente. De esa manera se afectó al pueblo peruano porque el pueblo peruano no podía tener conocimiento de lo que pasaba en su gobierno. Tan es así que él se volvió mucho más autoritario porque no dejaba que la prensa hablada o escrita, ¿no? De los pormenores que todo pueblo peruano debe tener, más que todo cuando va en bien de la sociedad. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Para mí, a título personal, y yo creo que para muchos peruanos más, la caída del gobierno del ingeniero Fujimori, yo creo que obedece al fraude que se comete en las urnas para darle el poder a él como presidente, ¿no? Ya que unas semanas de haber sido las elecciones presidenciales, se publicaron las de videos y la reacción del pueblo. Entonces él no le quedó más que huir y que renunció por fax desde el Japón. La fecha escapa, pero renunció en el año 2000, creo, si no me equivoco, renunció. Entonces, visto el Perú afectado ante las circunstancias que pasaban, el pueblo peruano y el Congreso tomó la decisión de poner a un gobierno de transición, nombrándolo al señor como presidente Valentín Paniagua. Muchas gracias por participar de la entrevista, eso sería todo. Señorita, ha sido un honor para mí hablar y recordar, quizás no todo malo, pero sí mucha gente sufrió, ya que el ingeniero no hizo un buen gobierno. Y el pueblo peruano quedó completamente dolido, ¿no? Porque el ingeniero Fujimori nos engañó con sus políticas. Y quisiéramos que de hoy en adelante los presidentes que van tomando el sillón de Pizarro sean más veraces y conscientes
y sepan administrar, ¿no?, cada uno sus funciones que le corresponde para que nuestro querido Perú no viva como vive ahora, porque si no así, nunca vamos a salir de su desarrollo. Nuestro Perú es grande, muy grande, ¿no? Cuenta con muchas minas, tanto de oro como de cobre, de plata, de plomo. Yo pienso que deben ser más conscientes. En los últimos, si no me equivoco, en los últimos 6 presidentes están encarcelados, como, ¿no?, comenzando por Alan García, que hasta se quitó la vida, el señor Cuchise, que por su edad no está purgando y que también ya se iba jugando del país. Tenemos al presidente Ollanta Humala Tazo con su respectiva mujer, ¿no? Tenemos al presidente Castillo, y ojalá la señora Dina Boluarte no llegue también a esos extremos, porque también su gobierno no revierte ni satisface las condiciones que como pueblo, como nación nos merecemos. No hay alzas, no hay alzas de los pagos, de los saberes mensuales para la gente, no hay trabajo. Últimamente, más bien se sabe y se está publicando, ¿no?, que la presidenta de 16,000 que ha ganado se ha puesto en 35,000 y más todavía. Entonces, ¿qué está asegurando su vitalicio o qué? Entonces, discúlpeme si quizás me he excedido, pero ha sido un honor haberle respondido algunas preguntas que a mi criterio creo que he dicho malo, quizás no bien, pero no mal tampoco. Gracias, muchas gracias.